El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a los 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración. Hermanos, Jesús, antes de tomar sus decisiones, las decisiones importantes, no las tomaba a la ligera, sino las llevaba a la oración y aún más. Primero conocía a las personas. Sabemos que Jesús tenía un grupo grande de discípulos. Había muchos discípulos que lo seguían. Después de que Jesús convivió con ellos, con los discípulos, que estuvo con ellos, después de tratarlos, y Jesús también esto lo llevó a la oración. Si nosotros nos preguntamos qué hacía Jesús en la oración, Él llevaba la oración a la iglesia. Ya le pedía al Padre sobre aquellos que iban a ser los apóstoles, ahora sí que lo iluminara para elegir a las personas adecuadas. Jesús no tomó decisiones a la ligera, o como hoy muchas veces se toman decisiones, ¿verdad? Por el estado de ánimo, por el sentimiento. Ese es un error. Nuestras decisiones deben de estar bien razonadas desde el punto de vista humano, evaluar, ver, conocer a las personas y bien rezado, es decir, llevarlo a la oración, decirle: Señor, ante esta decisión que quiero tomar, ¿tú qué me pides? Jesús llevó a la oración, antes de elegir a los 12, se retiraba a orar. Y seguro que muchos días esto lo estuvo él rezando, orando, pidiendo. Hoy nosotros nos podríamos preguntar, ¿nuestras decisiones en nuestra vida las pensamos muy bien? ¿Las llevamos a la oración? ¿Le pedimos al Señor que nos ilumine? Jesús, después de conocer a sus discípulos, de orar, eligió a los 12. Y vaya que uno de los 12 le falló, ¿verdad?
¿Quién fue? Judas Iscariote. Pues vean, aún poniendo los medios. Bueno, pues bien, hoy estamos festejando a San Simón y San Judas. Y pues vemos que ahí en nuestro pueblo hay gran devoción a San Judas Tadeo, ¿verdad? Entonces simplemente hay que purificar nuestras podríamos decir, nuestras intenciones, porque hay personas que alrededor de esta devoción de San Judas como que se dan unas cosas ahí medio raras, ¿verdad? Como que se les ocurre. Bueno, vestirse, ¿qué más? Rezarle a San Judas, como que le dan un lugar que no le corresponde, o aún más gente que se dedica a hacer el mal, que luego son devotos de San Judas, ¿verdad? Aquí cabría la pregunta: ¿un santo nos ayudará para hacer algo malo? No, por eso dicen, ¿verdad? Algunos creen que le rezan a San Judas, pero quien les conteste es el diablo, yo creo. O sea, un santo siempre nos va a ayudar en todo aquello que nos ayude a nuestra salvación. Eso hay que tenerlo claro. Por eso dice el Concilio Vaticano II, hablando sobre los santos, dice: de los santos debemos de venerarlos, no adorarlos, como ya decían. Al único que se adora es a Dios. A los santos se les venera, reconocer que fueron gente como nosotros, pero que fueron fieles a la gracia de Dios y ya están en el cielo. Se les venera. Podríamos decir que los santos para nosotros, los católicos, son nuestros héroes, es decir, un ejemplo a seguir. A los santos se les venera, de los santos se pide su intercesión, su ayuda, ¿verdad? Dicen San Judas, el patrón de los casos difíciles, ¿verdad? Que en nuestro país, repito, es muy taquillero San Judas. Es muy taquillero, sí. Ok, pero hay que purificar nuestra devoción. Entonces, de los santos hay que venerarlos, de los santos hay que pedir su intercesión, que nos ayuden en todo aquello que nos ayude a nuestra salvación. En eso sí nos van a ayudar. En todo aquello que nos ayude a crecer en nuestro trabajo, en nuestra familia, que nos ayude a crecer integralmente. Los veneramos, pedimos su intercesión y tercero, a los santos se les imita. Es decir, si decíamos que son nuestros ejemplos a seguir, debemos nosotros de imitarlos en la obediencia, en que se esforzaron en llevar a la práctica el Evangelio, que hicieron vida el Evangelio. En eso debemos de imitarlos. Cuentan de la persona que inventó el fuego, iba por los diferentes pueblos enseñándoles los beneficios del fuego. ¿El fuego para qué nos sirve? ¿Donde hay oscuridad? Para iluminar. ¿Donde hace frío? Para calentar. ¿La carne es lo mismo comérsela cruda? ¿También para qué sirve el fuego? Para cocinar. ¿Para qué más sirve el fuego? ¿Una señal? ¿Sirve de señal? Bueno, pues esta persona, es un cuento, que inventó el fuego, iba por los diferentes pueblos enseñándoles los beneficios del fuego. Miren, el fuego sirve para iluminar, el fuego sirve para dar calor, para que no pasen frío, el fuego sirve para cocinar. Les iba enseñando todos los beneficios. Y no, la gente lo admiraba, la gente le hacía grandes homenajes. Incluso el día que murió hasta le hicieron un monumento. Pero sorpresa, después de que murió esta persona, que hasta le hicieron un monumento, la gente seguía pasando frío, seguía viviendo en la oscuridad,
¿Por qué? Porque lo admiraban, pero no lo seguían, no lo imitaban. Entonces nos puede pasar algo así con los santos, que nosotros los admiramos, pero no los imitamos, o sea, no hacemos lo que nos dicen que hagamos. Y de hecho los apóstoles se dan cuenta, sabemos muy poco de ellos. ¿Por qué? Porque ellos a lo que se dedicaron fue a anunciar a Jesús, no se anunciaron ellos. Ellos no se anunciaron a sí mismos. Por eso todas las enseñanzas que tenemos de los apóstoles, no es que ellos se anuncien a ellos mismos, no que yo hice, no. De los apóstoles, ellos no se anunciaron a sí mismos. Ellos anunciaron a Cristo, que Él crezca y que yo venga menos. Pues aquí tenemos varias enseñanzas, hermanos, en esta fiesta de San Simón y San Judas, que los santos debemos de venerarlos, debemos de pedir su intercesión, que nos ayuden, que intercedan por nosotros en todo aquello que nos ayude para nuestra salvación, todo aquello que nos ayude para la salvación de nuestros familiares, de nuestros amigos, pero también hay que imitarlos, porque luego nos pasa, ¿verdad? Admiramos mucho, a lo mejor a los santos, pero no los imitamos. Imitamos en el sentido de seguir las enseñanzas de Cristo. Pues pidamos, hermanos, hoy la intercesión de estos santos, que así como ellos fueron fieles a la gracia de Dios en el seguimiento de Cristo, así también nosotros seamos fieles en el seguimiento de Cristo, haciendo vida, encarnando su evangelio. Que así sea.